Hola, buenos días. Hoy queremos hablarles de algo bien interesante, un tema que todos los colombianos deberíamos conocer y son esos mitos y realidades sobre la pensión. ¿Qué es la pensión? Empecemos por ahí y esta frase de Woody Allen nos ambienta muchísimo este ejercicio y Woody Allen dice, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Si yo no soy el arquitecto de mi futuro, me debo enfrentar a lo que el azar me ponga en el camino. Si yo desde mi vida laboral y desde mi juventud empiezo a programar lo que va a ser mi jubilación, probablemente pueda trazar un destino que sea el que he soñado. ¿Qué nos está pasando a los seres humanos en el siglo XXI? Hay estudios que dicen que vamos a tener una longevidad cercana a los 100 años. Por lo tanto, las acciones que yo haga, teniendo en cuenta que nos estamos jubilando las mujeres a los 57, los hombres a los 62, vamos a estar más o menos un 40% de la vida como jubilados, por lo tanto, esas acciones y ese conocimiento que yo tenga de mi pensión, pues me va a permitir planear ese momento. ¿Qué es una pensión? Empecemos por ahí. Hay una definición que dice que es un pago temporal o de por vida que recibe una persona cuando se encuentra en una situación establecida por la ley de cada país. Para Colombia encontramos tres situaciones que me permiten obtener una pensión. La primera es vejez. La primera es vejez y ya vamos a ver en qué momento y con qué configuración logro acceder a una pensión de vejez. La segunda es incapacidad total y permanente y es cuando a través de un siniestro, de un accidente, de una enfermedad, no puedo seguir ejerciendo mi cargo. Cada vez que yo cotizo a pensión, estoy pagando un seguro y ese seguro prevé o ese seguro está con esa cobertura cubriéndome si llego a tener eh, una incapacidad total y permanente. Y por último está la pensión de sobrevivencia y es cuando yo, por mi característica de esposo, padre o hijo, dependo económicamente de alguien, puedo recibir una pensión de sobrevivencia. Si yo soy casado, vivo en unión libre, tengo una pareja por más de 2 años, y esta persona fallece, yo tengo derecho a heredar su pensión, vejez, incapacidad total y permanente y sobrevivencia. ¿Qué formas existen en nuestro país para jubilarme? ¿Cuáles son los sistemas que existen en Colombia? Bueno, en Colombia existen dos sistemas, el público y el privado. El público está representado por Colpensiones y se denomina régimen de prima media. Y el privado es el régimen de ahorro individual con solidaridad y lo representan cuatro administradoras de fondos de pensiones al momento: Scandia, Colfondos, Porvenir y Protección. ¿Cómo voy aportando yo a esta cuenta de ahorro individual en los fondos privados y a mi contrato de pensión en el fondo público? Mediante un aporte que yo hago, que debe ser el 4% a cargo del empleado y el 12% a cargo del empleador. Un par de datos para tener en cuenta en este aporte a las pensiones. Si yo tengo una remuneración integral que supera los 13 salarios mínimos legales vigentes, mi base para el aporte va a ser el 70% del ingreso. Si tengo remuneración integral hasta 25 salarios mínimos legales vigentes, que es el salario tope en nuestro país. Adicionalmente, si yo soy prestador de servicios, si soy un profesional independiente, en ese caso hago las veces de empresa y de empleado. Entonces, la carga va a ser completa para mí. En ese caso, el Estado me permite que yo pueda cotizar sobre una base del 40% de mi ingreso, sin que sea inferior a un salario mínimo legal vigente. Hablemos un poco de la pensión por invalidez. Conozcamos. Entonces, cuando yo tengo una pensión por invalidez, se considera porque una persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Hay una junta médica que determina si tengo esa invalidez. Requisitos para obtenerla: haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha en el momento que se dictamina la invalidez. Pasado tres años, porque puede que yo tenga una discontinuidad laboral, que yo no esté trabajando, haya salido de trabajar el 2020, que fue el año pasado, y tengo este accidente o tengo esta enfermedad. Si en los últimos 3 años yo coticé 50 semanas, no pierdo este seguro que tenía de invalidez. ¿Con cuánto me pensiono? Hay que saber cómo es ese cálculo de la pensión y en este caso es igual con pensiones a el régimen privado. Y estamos hablando de invalidez, más adelante vamos a hablar cómo funciona en vejez, pero en invalidez en los dos yo pago un seguro y funcionan de la misma manera. Entonces hay un factor, el primer factor, que es como el de la base de la pensión,
me va a medir lo siguiente. Si la incapacidad está entre el 50 y el 65%, mi base es el 45% del ingreso base de liquidación por el que yo estaba cotizando en ese momento. Si la incapacidad supera el 66%, si la Junta Médica determina que mi incapacidad supera el 66%, esta se va a liquidar a partir del 54% de lo que yo me venía ganando. ¿Cómo puede subir este valor? A través del factor 2. Y en el factor 2, ¿qué van a mirar? Si el porcentaje es menor al 66, por cada 50 semanas, o sea, por cada año adicional a las primeras 500 semanas, yo voy a ganar un 1.5 más por ciento del IBL hasta llegar hasta el 75%. Bien, si es más del 66% por cada 50 semanas, adicionales a las primeras 800 de haber cotizadas, voy a recibir un 2% más, también hasta el 75%. Entonces, una incapacidad, una pensión por invalidez va desde el 45% hasta el 75% de lo que yo me venía ganando. No la pierdo si en los últimos 3 años he cotizado 50 semanas. ¿Cómo obtengo la pensión por sobrevivencia? Entonces, si el afiliado fallece, la pensión la pueden recibir los beneficiarios. Beneficiarios, cónyuge, padres que dependan económicamente, hijos menores de 25 años. Estas son las personas que pueden ser beneficiarios de una pensión. Aquí quedó dictamina invalidez, pero es exactamente igual a la invalidez. Entonces, a ver, para no perder la pensión por sobrevivencia, 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha del fallecimiento. Por error nos quedó dictamina tu invalidez, pero es a la fecha del fallecimiento. ¿Qué pensión van a recibir los beneficiarios? Aquí hay solamente un factor. El 54%, esa es la base, y por cada 50 semanas adicionales a las primeras 800, un 2% más hasta llegar al 75%. Entonces yo puedo recibir una pensión de sobrevivencia con una base del 54% y hasta un 75%. Esa es la pensión que yo voy a heredar. ¿Qué pasa si yo no tengo beneficiarios? Este es un punto muy importante para tener en cuenta en la decisión de qué régimen debo estar. En el régimen de prima media, que es el régimen público, mis aportes pasan a cubrir las pensiones de otros colombianos. En el régimen privado, estos recursos me pertenecen y pasan a masa sucesoral. Entonces puede que mi pareja y yo hayamos fallecido y nuestros hijos sean mayores de 25 años. Ese dinero no se pierde, eso hace parte de algo que se considera masa sucesoral. Viene un tema interesante y es la pensión por vejez. Y en la pensión por vejez, para tomar esa decisión, yo puedo moverme entre regímenes antes de que llegue a los 10 años del límite de edad, cada 5 años, cuando llegue a 10 años, al umbral de 10 años, que para el régimen de prima media es mujeres 57 años, hombres 62 años, antes de ese umbral es la última decisión para cambiar de régimen. Yo puedo hacerlo, pero 10 años antes es el último espacio para tomar esta decisión. Por lo tanto, en el régimen de prima media, en el régimen público, perdón, va a ser fundamental la certeza o la proyección que yo tenga de mis últimos 10 años laborales. Eso va a ser fundamental porque los requisitos para ser jubilado por régimen de prima media son la edad, 57 años mujer, 62 hombre, haber cotizado 1.300 semanas y el cálculo de la mesada se hace a partir del promedio del ingreso del afiliado de los últimos 10 años. Por eso digo que los últimos 10 años son fundamentales en el régimen público. En el régimen privado, soy yo quien está administrando mi ahorro. No hay una edad, yo me puedo jubilar en el momento en el que el saldo de mi cuenta de ahorro individual, que es el nombre que recibe ese contrato que yo suscribo con la administradora de fondos de pensiones, en el momento que mis ahorros me permitan tener una pensión del 110% de un salario mínimo, ahí ya puedo levantar la mano y decir, me puedo pensionar. Por eso vemos que hay personas que a los 40, 45 años ya son pensionadas, probablemente porque empezaron a aportar desde muy jóvenes y unos valores muy altos. Una vez la persona pida este cálculo o llegue a la edad, puede decir que le hagan el cálculo de la mesada a través de un actuario. El actuario es un profesional que tienen las administradoras de fondos de pensiones que hace unos cálculos teniendo en cuenta la edad del afiliado, la edad de los beneficiarios y determina cuál es la mesada que va a recibir esta persona. En este régimen no hay edad mínima y si llega a 1.150 semanas y aún no tiene los recursos, puede acceder a algo que se llama garantía de pensión mínima, que era lo que estábamos viendo acá. ¿Qué pasa en el momento que yo no alcance? No alcancé
las semanas en el régimen de prima media, no alcancé el saldo en el régimen de ahorro individual. En el régimen privado, en el régimen de ahorro individual, voy a tener una devolución de saldos. Y esta devolución de saldos se hace de acuerdo con la rentabilidad histórica del fondo. En el régimen público, en el régimen de prima media, lo que se hace es una indemnización sustitutiva, que es traer los aportes que se hayan realizado con el IPC. Entonces es importante tener en cuenta porque lastimosamente no todos los colombianos alcanzan a pensionarse y es determinante saber dónde me puede ir mejor ante una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Por esto, cada caso en las pensiones en nuestro país es diferente y es necesario hacer una asesoría. Hoy los dos regímenes trabajan de la mano y hacen un proceso que se llama doble asesoría para determinar cuál es el camino que más les conviene. Este es el camino y de mitos y realidades de las pensiones. Recuerden que cada caso es particular y que necesitan asesorarse de una persona especializada para saber cuál es el camino que más les conviene. Muchas gracias.